Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos quienes nos acompañan en este conversatorio sobre cómo se enseña el golpe de Estado y la dictadura en la escuela. Mi nombre es Cintia Vargas Leiva, soy del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y en conjunto con UNESCO y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estamos organizando este conversatorio a propósito de una iniciativa que tenemos que tiene que ver con una convocatoria para la construcción de un repositorio sobre buenas prácticas, sobre experiencias educativas donde se enseña, ¿cierto? Y se aborde el golpe de Estado y la dictadura. En esta ocasión, bueno, aprovecho de pedir disculpas por la demora, tuvimos algunos problemas técnicos en la transmisión, así que por eso hemos estado con algunas dificultades y retrasadas con la transmisión, pero de todas formas acá nos encontramos junto a nuestras invitadas, con Graciela Rubio y con Daniela Luque, que nos van a acompañar también en esta instancia. Em, bueno, a propósito de la instancia en la que nos encontramos, aprovecho de comentar también que este año ha sido un año muy significativo en términos del trabajo sobre educación, memoria, derechos humanos, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ¿cierto? La enseñanza al régimen dictatorial, no solamente de los crímenes, ¿cierto? Y de las violaciones a los derechos humanos, sino que también de las resistencias y de la defensa de los derechos humanos ha sido y sigue siendo un tema controversial para trabajar con estudiantes en los diferentes espacios, ¿cierto? A nivel nacional. Em, las docentes y los docentes enfrentan múltiples desafíos en términos de las dificultades que existen para trabajar sobre historia reciente, que están relacionadas también a los prejuicios que existen sobre estas temáticas, y que provienen no solamente como de la propia escuela, sino que también de los diferentes actores que circulan, ¿cierto?, en el contexto escolar, como son los propios estudiantes, los apoderados y apoderadas, los directivos, y toda la comunidad educativa en general también se posiciona respecto a estas temáticas. En ese sentido, si bien desde hace algunos años atrás se ha intencionado la incorporación curricular de un enfoque de derechos humanos en términos de los contenidos, de los valores, tanto también de las habilidades y de las aptitudes, muchas veces este respaldo curricular no se condice con la formación inicial que reciben las y los profesores en pregrado, y tampoco existe una oferta importante de especialización en términos de educación continua para estos docentes que tienen que trabajar estas temáticas. Y eso también va a dificultar, ¿cierto?, obstaculizar las posibilidades concretas de abordar estas temáticas en la escuela. Es en ese sentido que, y a propósito de las dificultades que se generan, ¿cierto?, en el contexto escolar y de las iniciativas que se han generado desde los docentes, desde las comunidades educativas para hacerse cargo también de este trabajo, es que hemos levantado esta iniciativa que les comentaba hace un ratito, como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y en conjunto también con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO Santiago, y además con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, Hemos levantado esta iniciativa, tenemos también el apoyo y el patrocinio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, con el fin de levantar esta iniciativa que yo les comentaba hace un rato, que es esta convocatoria para experiencias educativas sobre la enseñanza del golpe de Estado en la escuela, ya que en este momento se encuentra abierta y que nos interesa que podamos potenciar, ¿cierto?, esta convocatoria para que puedan llegar más y más experiencias que puedan ser parte de este repositorio web en el cual vamos a poner a disposición, ¿cierto?, de las diferentes eh, comunidades educativas, docentes, educadores a nivel nacional e internacional, porque como va a estar en línea también van a poder acceder a esta plataforma, puedan poder mirar, ¿cierto?, estas experiencias y tomarlas como referencias para poder trabajar en sus propios contextos. En ese sentido, y a propósito de esto también, es que queríamos hacer este conversatorio. Bueno, saludamos a todas y todos quienes nos están siguiendo en las redes sociales, que se pudieron también unir al enlace de Zoom que estamos ahora en este momento. Em, y bueno, aprovecho por ahí, yo entiendo que de presentar está la persona que va a ser la jefa del área de educación del Museo de la Memoria, Sandra Piñeiro, también, que se va a sumar a este conversatorio. Me pidieron especialmente que la saludara. Y bueno, por eso también en el marco de esta conversación sobre los desafíos que existen, ¿cierto? Y las reflexiones que existen para la enseñanza de estas temáticas en las escuelas, es que nos acompaña justamente, como bien presenté hace un rato,
la profesora Graciela Rubio y la profesora Daniela Luque. ¿Ya? Eh, bueno, mucho gusto tenerlas, es un tremendo honor. Ellas, además de ser académicas, ¿cierto? Docentes que trabajan estas temáticas, son parte del comité evaluador de las experiencias que nos han llegado y que van a seguir llegando a este repositorio que nosotros queremos levantar, ¿cierto? Y bueno, aprovecho de presentar también a Graciela. Graciela es doctora en educación por la Universidad de Granada, es magíster en historia de la Universidad de Chile, magíster en historia, perdón, por la Universidad de Chile, por la Universidad de Chile, es licenciada en historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesora de historia y geografía por la misma universidad y ha participado en diversos proyectos, estudios, redes académicas sobre derechos humanos, memoria, enseñanza del pasado reciente, historia de la educación, publicando diversos artículos sobre estas temáticas. Es docente en programas de magíster y doctorado en universidades chilenas, en Colombia también. Es profesora titular actualmente del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, donde también forma profesores de Historia y Ciencias Sociales. Así que bueno, bienvenida Graciela, bienvenida Daniela. Dejo también con ustedes a Graciela para que nos pueda comentar un poquito. Ella es, además de esta presentación y esta breve reseña biográfica que les acabo de entregar, ella también es parte del jurado, es presidenta de este comité evaluador de las experiencias educativas, así que ella también nos va a contar un poquito en qué consiste y cuál es la pertinencia también de una iniciativa como esta a propósito del contexto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Así que, Graciela, ahí dejo la palabra en ti. Gracias, Cintia. Bueno, saludo nuevamente a todos y a todas. Agradezco también a la comisión organizadora la posibilidad de participar en este evento y también a todos quienes están escuchando y viendo la presentación de hoy, sobre todo para relevar la importancia que tiene lo que es la historia reciente, en particular la historia reciente chilena, como un recurso para educar en derechos humanos y para participar, digamos, de distintas formas de recuperar memoria. Voy a hacer una presentación breve que tiene que ver con un marco general y luego vamos a seguir conversando de esto para profundizar, ¿cierto?, algunos aspectos que vuelven más relevante la educación a partir del pasado reciente y particularmente en nuestro caso el pasado reciente chileno. Eh, Acá tengo una diapositiva cortita. Eh, y bueno, ¿cuál es el propósito? Es precisamente que podamos comprender la relevancia que tiene este pasado en nuestro presente y en la historia de este país. Si bien no es el único pasado importante, sí es un pasado que interpela directamente al presente. Pero al mismo tiempo este pasado tiene varias complejidades, más de una, ¿m? Que son complejidades teóricas, políticas, y que muchas veces genera una suerte de duda en los docentes y también en quienes investigan acerca de cómo posicionarse para poder estudiarlo, enseñarlo y aprovechar lo mejor que este pasado nos puede ofrecer, sobre todo para educar en la memoria, educar en derechos humanos y formar ciudadanías más consistentes, particularmente con los tiempos actuales. Consistente me refiero en la defensa irrestricta de los derechos humanos en contextos democráticos. Y luego podríamos dialogar de algunas estrategias que ya hay varias que están en uso, en prácticas, que de acuerdo a distintas experiencias que hemos tenido, tanto en procesos de formación como en procesos de contacto con comunidades de memoria de distinto tipo, hemos observado que se desarrollan muchas formas de trabajar la memoria e integrar derechos humanos y memoria a partir de este pasado en la escuela, con sitios, con comunidades y donde los profesores tienen un rol muy importante. ¿De qué se trata este pasado? ¿Cómo entender este pasado más allá de la posición política? Este pasado se entiende dentro de lo que la literatura ha distinguido como pasados traumáticos, violentos y difíciles. Son pasados complejos. ¿Y qué es lo que le da la complejidad, ¿no? La complejidad se la da la intensidad que tienen los hechos históricos que se registran en este pasado de los últimos 60 años, no solo los 50 a propósito de la conmemoración, sino que de los últimos 60, incluso podríamos hablar de un poquito más de los de 60, 70 años.
¿Qué es lo que sucede? En estos pasados la historia se aceleró, se volvió intensa, porque hubo muchos proyectos sociales que estuvieron en disputa. ¿Mm? Y se desarrollaron acciones, hubo movimientos sociales, ¿cierto? Hubo partidos políticos y hubo proyectos de futuro para cambiar particularmente las desigualdades que existían en Chile y también en América Latina. Estos pasados se han estudiado en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, incluyendo Colombia, cada uno con sus particularidades y todos están de acuerdo, incluido España ahora, en que son pasados complejos. Y por lo tanto nos conectan con los llamados temas controversiales, es decir, con temáticas que no tienen una única respuesta, o una única manera de abordarse, y son temáticas que cruzan a todos los sectores sociales y en el presente, están activas, están vivas, ¿no? ¿Cómo se han abordado estos pasados? O sea, ¿por qué han cobrado relevancia estos pasados? Bueno, desde distintas trayectorias, estos pasados se han ido identificando como un foco o un campo de estudio. Primero, desde visiones críticas a la modernidad, o es decir, posiciones que cuestionan, a lo largo de todo el siglo XX, han cuestionado el desarrollo de la historia y de las sociedades modernas y esa suerte de creencia irrestricta de que el progreso era lineal, ¿verdad? Y absoluto, y había un solo camino al progreso. Precisamente, ¿quiénes han cuestionado esto? Bueno, quienes viven en contextos de desigualdad y evidencian desde su propia experiencia histórica que el llamado progreso casi natural que se consideraba que tenían las sociedades no era tal. Las injusticias, ¿cierto?, que se han dado en distintos contextos, y particularmente una suerte de cuestionamiento a la idea de que la tecnología es la solución y es de alguna manera una clave específica y perfecta para lograr lo que se llama el desarrollo. Otros grupos convocan a movimientos y que también hay intelectuales, también han abordado estos pasados o han ido a buscar claves en estos pasados a partir de la reflexión de las experiencias de deshumanización. Es decir, cómo en estos pasados que han sido de dictaduras y de fascismos, ¿cierto?, se han transgredido las dignidades humanas y se han practicado formas de tortura, de represión y exterminio, ¿no? Todo esto llama a mirar estos pasados para pensar cómo el potencial de la humanidad puede llegar, ¿no?, a destruir a la propia humanidad. Ese potencial de desarrollo y expansión puede ser también o conducir a una práctica de deshumanización. Y por último, en el caso de la historia reciente, particularmente latinoamericana, es lo que mencionaba, que tiene una densidad específica, porque estos pasados de violencia y traumáticos emergen a partir de proyectos sociales igualitarios que fueron destruidos por la fuerza, por la imposición de dictaduras, sobre todo en el Cono Sur, y que la violencia ha alcanzado tal magnitud que interpela a las sociedades de alguna manera a cómo lidiar con ello. En algunos casos a hacerse cargo desde una responsabilidad ex post, ¿no?, en los procesos de transición, siempre limitados, siempre resultantes de acuerdos políticos, pero por otro lado, ha activado muchas prácticas de memoria en distintas comunidades que de alguna manera van buscando estas explicaciones en ese pasado, van buscando fortalecer ciertas identidades políticas también, y buscan en estos pasados, ¿cierto?, una suerte de referencia política para pensar el presente y cuestionar particularmente el presente. Por lo tanto, estos pasados recientes, pasados traumáticos, son un pasado que está cerca, pero por otro lado es complejo, y por otro lado interpelan directamente al presente. En ese sentido, hay distintos tipos de complejidad que luego vamos a mencionar. Eso hace que se haya conformado lo que Stern ha llamado un campo de memoria de los derechos humanos. Hay un campo de investigación. Existen investigadores e investigadoras tanto en la historiografía como en las ciencias sociales y en la ciencia política y en otras áreas, en el arte también en el último tiempo, que van buscando estas reflexiones para explicarse el presente, para explicarse la historia en general o para explicar algunos de estos tópicos que acabo de mencionar, ¿no? Las desigualdades, las injusticias, las identidades,
la violación a los derechos y van investigando acerca de este pasado reciente en distintos tópicos que ahí se mencionan. Por otro lado, este campo está conformado también por movimientos de memoria y de derechos humanos que desde el mismo momento en que en que se desarrolla la dictadura pinochetista, ellos organizados y organizadas, particularmente las mujeres, ¿verdad? Empiezan a demandar verdad y justicia. Y eso ha sido una constante a través de las distintas organizaciones, que muchas de ellas han derivado en su proyección de sus reflexiones a través de la recuperación de sitios, es decir, de lugares en donde hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que hoy se transforman en espacios de conciencia y de divulgación de una forma de recuerdo específica, ¿no? Todo esto hace que ya exista material, por decirlo así. Existe material histórico, material de análisis, material sociológico, para poder entender este pasado, ¿no? Otra cosa es el currículum, que después lo podemos conversar, pero existe material de investigación y no siempre, yo diría que no lo es, el material de investigación no coincide con el currículum, porque el currículum que se utiliza para trabajar en las escuelas obedece a un acuerdo político, ¿verdad? Y por lo tanto realiza su propia visión y una suerte de reducción acerca de este pasado, ¿no? Que después también podríamos comentar. Entonces, también quien enseña este pasado tiene que de alguna manera entender o de alguna manera acceder a algunos de estos análisis para pensar desde otro lugar ese currículum. Todo esto hace que el recuerdo se vuelva un objeto de estudio y un objeto o un recurso de intervención relevante para educar, ¿no? Entonces, el recuerdo se puede estudiar, se puede transmitir, se puede reflexionar, y eso nos da ciertos aportes específicos que voy a comentar. Bueno, como les decía, este pasado, y esto lo voy a mostrar porque ya algo lo dije, es un pasado ultra complejo, porque marcó una suerte de ascenso e intensificación de las demandas y acciones de movimientos sociales que era de todo el siglo. Es una suerte de síntesis de los proyectos sociales del siglo que convergen en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Y se cierra con el golpe de 1973 y luego viene un proceso, ¿no? Un proceso de instalación de dos fenómenos, ¿no? De la dictadura pinochetista y luego, y al mismo tiempo del neoliberalismo, de otro proyecto social. Eso da pie, ¿cierto?, a una serie de procesos históricos que han generado estas memorias. Yo las pongo ahí. Hay distintas memorias, ¿no? Hay memorias sobre la violación a los derechos humanos, hay memorias de resistencia a la dictadura, hay memorias sobre defensores y defensoras de derechos, hay memorias de militancias, hay memorias de la vida cotidiana. Muchas de ellas están alojadas en las familias y otras sí han llegado a estas comunidades de memoria y a los sitios, ¿no? Y esto es importante reconocerlo, porque entonces está la historia escrita, el currículum, los derechos humanos y las memorias. Ahí ya estamos accediendo un poco a esa complejidad. Y esa integración o articulación en estos elementos todavía es un campo abierto, en el sentido de que existen múltiples posibilidades de hacerlo, pero sí teniendo claro el para qué, ¿no? Y luego acá, bueno, como les decía, el neoliberalismo y su instalación desde antes de la dictadura y en su propia historia, tiene sus crisis también, y también va asociado en otra etapa de la historia reciente a la que llamamos la postdictadura, es decir, todo el proceso que se ha llamado de transición y de generación de esta democracia liberal, que ha estado en crisis, en una crisis profunda, particularmente con el hito del 2019, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió, entre otras cosas, que todavía influye en el presente en 1973? Bueno, al instalar la dictadura civil-militar y al desplegar el régimen neoliberal, se puso fin a una forma de convivencia republicana que se había construido a lo largo de todo el siglo XX. ¿Sí? Y eso se hizo a través de las políticas o prácticas de deshumanización. Ahora, es muy importante para los contextos actuales en que existen neofascismos y posturas
hablamos entonces de neofascismos que son contrarias a las democracias liberales, sea cual sea el partido, ¿no? Eh, no existen memorias, y eso es muy interesante, que se contrapongan así, recuperadas abiertamente a ese tipo. Sí, sí ha habido memorias para cuestionar las políticas dictatoriales. Sí, hay memorias para militantes para reivindicar los proyectos sociales que fueron derrotados. Pero ¿a qué memorias deberíamos apelar entonces para responder a estos neofascismos? Es una pregunta que la dejo abierta. Como recurso educativo, ¿qué partes de la complejidad o aspectos de complejidad tiene este pasado? Bueno, tiene una complejidad epistemológica o teórica en sentido amplio. ¿Y cuál es? Necesitamos integrar tres conceptos y tres disciplinas o cuerpos conceptuales distintos: memoria, historia y derechos humanos. Y esa integración, como se decía aquí al inicio, como decía Cintia, no está del todo consolidada, si bien está bastante avanzada en la formación de profesores. Pero nos preguntamos también qué pasa con los profesores de educación básica, en donde no existen asignaturas de derechos humanos en la mayoría de las carreras, o de memoria, ¿no? Para que puedan entender que ese recuerdo como memoria tiene un potencial educativo, identitario, que es el que vamos a comentar. Bueno, hay una complejidad epistemológica que es real, pero al mismo tiempo es un pasado doloroso, duro, ¿cierto? Que está marcado por la violación sistemática a los derechos humanos. Por lo tanto, entrar ahí no es fácil, es verdad. ¿Qué otro elemento le da la complejidad? Que es un pasado altamente politizable, lo digo en sentido positivo. Es decir, cuando empiezas a discutir acerca de lo que sucedió, de lo que podría haber sucedido, de lo que no sucedió, por poner algunos ejemplos, inevitablemente, como está amarrado al presente, se desata la discusión política y vamos al presente. Hay una relación directa, porque nuestro presente es el resultado de ese pasado. Por lo tanto, quienes controlan este presente no quieren abrir ese pasado, ¿no? Todo eso le da esa complejidad. ¿Y qué pasa? Las nuevas generaciones en general tienen un desconocimiento de este pasado. Reconocen conceptos, algunos muy vacíos, eso lo hemos visto en estudios, pero reconocen sí ciertas tendencias o figuras, ¿no? Es como que ese pasado se hubiera quedado congelado para las nuevas generaciones. Y ellas no son las responsables de eso. Las responsables son las generaciones anteriores que no han hecho la transmisión y el mismo currículum, ¿no? Entonces, hay una suerte de desconocimiento de la historia, de la trama, de cómo pasaron las cosas, ¿no? El currículum no ayuda mucho a eso, no cuenta mucho cómo sucedieron las cosas, ¿no? Por otro lado, en cada familia y en cada entorno escolar, en cada estudiante, hay una reserva de memoria social que fue transmitida a través de las familias. Memorias que son discontinuas, memorias que son parciales, la mayor parte de ellas, y a veces muy rígidas. Por lo tanto, se transmiten como si fuera una verdad única, ¿no? Y no se someten a revisión, a juicio, a diálogo, que es lo más importante. Y hay una tendencia a utilizar de manera nominal los derechos humanos en las escuelas, no a desarrollar prácticas que permitan entender como un recurso cultural los derechos humanos, sino que más bien a creer que porque se enseñan los derechos humanos y inmediatamente el estudiante va a adherir a los derechos humanos. Y con eso ya está solucionado el problema, ¿no? Y no pasa por ahí. ¿Qué potencial tiene este pasado? Tiene un potencial, si usamos historia y memoria, nos aporta para pensar muchas cosas, ¿no? Nos permite pensar la historia desde otro lugar, es decir, desde quienes toman las decisiones políticas, cuáles son los efectos sociales de esas decisiones. Nos permite pensarnos como sujetos en la historia, ¿no? Esa idea tan
tradicional, pero que desde la memoria y desde ese pasado cobra mucha relevancia, porque nosotros recibimos un pasado, pero estamos construyendo un presente y un futuro. Entonces, ¿qué pasado hemos recibido, no? Nos permite discutir, integrando las memorias, las experiencias territoriales, la comprensión de las experiencias humanas particulares, alojadas o relacionadas con este pasado. También nos permite dialogar. Cuando dialogamos a través de las memorias o con las memorias, podemos de alguna manera reconocer las diferencias. Hay distintos recuerdos, cada uno tiene una parte, ¿no? Una parte relevante, pero también una zona opaca, ¿no? Que hay que aclarar, que hay que llenar de conocimiento histórico y de referencias éticas, ¿no? Y también nos permite reflexionar, hacer reflexiones políticas y morales de los derechos humanos en la historia. Es decir, cómo los derechos humanos se han instalado en la historia de nuestro país. Qué tan densos, qué tan integrados están en el diario vivir de nuestra sociedad. Lo dejo hasta ahí porque podemos ir, pero eso para después. Y ya voy cerrando. Si queremos educar en la memoria, eso significa activar memoria, no direccionarla, no controlarla, sino que activar memoria. La pregunta es ¿para qué? Entonces, podemos activar memoria, ahí hay un listado, ¿no? Para favorecer identidades sociales, para promover sensibilidades éticas y estéticas, para valorar espacios locales, para educar ciudadanías en derechos humanos, para fortalecer comunidades, también para la formación política, ¿no? ¿Y qué podríamos entonces recordar? ¿Qué podríamos recordar de ese pasado o experiencia? Bueno, la construcción de las tradiciones, de las costumbres, es lo más externo a la política, ¿no? Las luchas por los derechos y por ciertas formas de justicia o contra las formas de injusticia, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Reflexionar de por qué hay pasados que son difíciles y traumáticos, ¿no? ¿Y qué estrategias para poder activar estos propósitos educativos y estas temáticas, que son muchas más? Bueno, aquí nombramos algunas. Recorrer o reconstruir historias, pero de memorias locales, ¿no? A partir de las memorias, reconstruir esas historias locales. Elaborar o recuperar historias de vida. Desarrollar la historia oral, visita a los sitios y a las comunidades de memoria. Promover activaciones de memorias a través del diálogo en las salas de clase. ¿No? Criticar estas narrativas oficiales que están en el currículum, ¿verdad? Abrirlas, cuestionarlas, entre otras. Hay muchas estrategias, ¿no? Y entonces con esto cierro. El pasado reciente reviste una complejidad que es teórica, claro que sí, pero también es política y ética, ¿no? Pero nos plantea una necesidad, ¿no? Y por lo tanto es complejo, pero es necesario. ¿Mm? Y eso significa que es imposible que no podamos tener un posicionamiento desde la necesidad. Y la necesidad hoy día, por supuesto, tiene que ver con el déficit que tenemos de las democracias actuales, que no es solo aquí, ¿verdad? En donde nuestros derechos y la valorización de nuestras vidas y dignidades están amenazadas, ¿no? Permanentemente. Por lo tanto, ese pasado o esos pasados traumáticos tienen un potencial enorme para activar memoria e integrar derechos humanos como una forma de analizar la historia de ese pasado y reconstruir o resignificar aquel pasado que nos ha sido transferido. Por lo tanto, los desafíos son teóricos, algunos ya los mencioné, los metodológicos también, pero aclarando los teóricos, los metodológicos salen solitos. Y sobre todo no lo puse ahí el para qué, pero lo había puesto antes. ¿Para qué quiero yo enseñar la historia reciente? ¿No? El para qué es fundamental. Y ese para qué es educativo, es un posicionamiento y un propósito educativo que plantea desafíos políticos y éticos al ejercicio de la docencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu presentación y por tu reflexión.
Me parece que sin duda plantea muchísimos como interrogantes respecto al cómo abordar estas temáticas y la pertinencia que tienen estas temáticas también para el presente, para las escuelas hoy. Como, por ejemplo, pienso en esto de la pregunta que nos planteaba, ¿cierto? En todo el avance que se ha hecho en relación a las memorias, a la construcción de los estudios de memoria sobre la historia reciente, las memorias sobre los crímenes, la memoria sobre las militancias, la memoria sobre la resistencia y la lucha por la defensa de los derechos humanos, nos han servido para diferentes momentos históricos, ¿cierto? Cuando uno pregunta, piensa en la memoria para qué, en el fondo también ese ejercicio de vínculo pasado-presente, donde vamos a ese pasado, lo interrogamos con un sentido específico actual, también se trastoca o se vuelve un nuevo desafío al pensarse en relación a los neofascismos que tú piensas, que planteabas también. O sea, cómo respondemos a esos neofascismos y sobre qué memorias vamos a trabajar. O sea, qué podemos entender o explicar desde ese pasado y significarlo desde hoy día para construir una sociedad que justamente profundice la democracia y no caiga tanto en los neofascismos. Entonces, en ese sentido me parece súper interesante esa pregunta. Y otro elemento que me parece como súper interesante y que también tiene que ver con la pregunta que quería como plantearle a Daniela, es con la posibilidad de la construcción de memoria. Como bien decía, y yo ahí también estoy súper de acuerdo, en general cuando se hace como existe como un desconocimiento sobre el pasado de las nuevas generaciones, porque no se ha hecho la transmisión o porque esta transmisión no se ha hecho de forma abierta, y desde ahí también aparece como la problemática, ¿cierto? Porque al ser un tema justamente controversial, ese tema no se ha hecho como abierto en el debate, en el espacio público, ¿cierto? En las escuelas, en las familias, es un tema al que se le hace más bien el quite, ¿cierto? Al trabajarlo. Entonces, pensar también en cómo se podrían potenciar quizás esos espacios más bien, no solamente de transmisión de memoria, sino que también de construcción. O sea, cómo en el fondo validar a los estudiantes, a los niños, las niñas, los niños y los jóvenes y a todos en el fondo quienes formamos parte de esta sociedad con sus memorias para ponerlas en diálogo y construir ciertos espacios que nos permitan resignificar ese pasado. Y bueno, desde ahí quería preguntarle también a Daniela sobre las metodologías o las didácticas que cree, como desde su experiencia, desde la formación también que ella tiene, de la investigación que ha desarrollado, qué metodologías o didácticas pueden promover o pueden habilitar la construcción de memorias en la escuela a propósito también de las dificultades que existen para poder generar estos espacios de construcción de memoria. Y sí, bueno, eso, pero no presenté a Daniela, así que voy a presentarlo primero, perdón, ahí me salté un poquito una parte. Eh, Daniela es profesora de Historia y Ciencias Sociales, es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, es magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y está haciendo un doctorado en Educación también en la Universidad Católica. Y ha trabajado también en diversos proyectos relacionados con educación en derechos humanos, ciudadanía y enseñanza de las ciencias sociales. Bueno, y retomando un poquito, haciendo esta introducción sobre la biografía de Daniela y sobre su trayectoria también, como que reitero un poquito la pregunta, como desde lo que tú has visto, Daniela, desde tu trayectoria académica, de investigación, también como docente, em, qué metodologías o qué didácticas también se pueden utilizar para promover o habilitar estos espacios de construcción de memorias en las escuelas? Con todas las dificultades, ¿cierto?, que se generan, con la diversidad de actores, que al ser un tema temas controversiales no existen consensos respecto a cómo abordarlo, a la complejidad que planteaba también Graciela en su presentación. Sí, hola, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Y se escucha bien. Vale, gracias. Sí, yo estaba escuchando súper atenta a Graciela y la verdad es que hay hartos puntos en los que como voy a retomar algunas ideas que ella estaba diciendo y voy a aterrizarlo un poquito más a las metodologías. Yo trabajo en formación de profesores, entonces el espacio de los profes nobles y cómo ellos enfrentan la enseñanza de la dictadura y de los derechos humanos. Me ha tocado verlo no solo en profes de historia, de media, sino que también en profes de básica que están sacando menciones en ciencias sociales. Y claro, ahí la diferencia entre ambos es bastante significativa. Pero una de las tensiones que yo quisiera mencionar tiene que ver
¿a quién le corresponde esta enseñanza? Y ahí hay como una tensión bien fuerte entre lo transversal que son los derechos humanos a nivel curricular y la especificidad también que tiene nuestra asignatura, la asignatura de historia, para la enseñanza de derechos humanos y de dictadura. Ahí se produce un nudo crítico, y no es solamente entre las asignaturas y la transversalidad, sino también cuál es el lugar que tiene, por ejemplo, la pedagogía de la memoria como un ámbito específico que tiene su propio nombre, que tiene su propia legitimidad de tener su espacio educativo, y no solamente enseñar o hablar de memorias para sacar conclusiones desde el presente, para enseñar derechos humanos, para aprender como desde el nunca más, sino que también por la propia valoración de los testimonios, de las vivencias del pasado reciente. Entonces, ahí también se generan distintos espacios y, como decía Graciela, no solamente aprender de derechos humanos te va como decía Andrés Nader, no te va a inmunizar contra las ideologías de odio, el aprender sobre derechos humanos, así como tampoco aprender sobre la dictadura te va a hacer decir nunca más a cualquier ideología nueva que aparezca que sea de carácter neofascista. También se producen tensiones sobre desde dónde enseñar, desde el centro, desde lo nacional, desde la moneda en llamas, desde lo latinoamericano, desde lo local. Y ahí la sugerencia, al menos de la literatura que yo manejo más reciente, tiene que ver con una pedagogía de la memoria biográfica, local, desde el contexto cotidiano, y haciendo conexiones obviamente con aspectos más regionales, nacionales o internacionales. Otro punto que quería mencionar es el tema de las memorias. Nosotros hoy día, o nosotros aprendimos en nuestra enseñanza escolar y universitaria, leímos a Touraine, leímos a Steve Stern y escuchábamos de estas memorias emblemáticas que existían sobre el proceso de dictadura y que han ido cambiando generacionalmente, memorias de salvación, memorias de ruptura, memorias de impunidad. Y yo creo que al menos en la generación mía que estudió en el colegio en los años 90 y principios de los 2000, hay una memoria muy fuerte de impunidad. Yo diría que mi generación de colegas docentes tienen muy instalada la memoria de impunidad, como de una memoria de injusticia, es decir, un proceso dictatorial, autoritario, que viola los derechos humanos, que no se resuelve una vez vuelta a la democracia. Pero hoy en día igual nos cabe preguntarnos cuáles son las memorias emblemáticas de hoy. Yo estoy cada vez más sorprendida de que hoy en día están saliendo de pedagogía, o sea, son profesores, eh, personas que nacieron en el año 2000, o sea, que ya no hablan de los 90 con conocimiento, de los 80 menos, y de la década del 2000 ni siquiera recuerdan. Entonces, no estaban conscientes para los 30 años del golpe, los 40 años del golpe. Y ellos son los que van a enseñar dictadura a los niños y adolescentes de ahora. Entonces, ¿cuáles son las memorias que ellos llevan de su experiencia universitaria, de sus narrativas familiares? Porque yo las que veo más claras, al menos, son las que he visto en estudiantes escolares. Cuando he hecho clases, creo que hoy en día existe mucha memoria de indiferencia, de desconocimiento también, como decía Graciela, como desconocimiento de cosas muy básicas que para uno están muy claras en el panorama de cómo uno se arma el puzzle de estos autoritarismos y cómo se fue articulando la historia del siglo XX para llegar a estas rupturas finales, y a este cambio de modelo. Y, y también hay una memoria, yo diría, como de herencia cultural de algunos estudiantes, de algunos adolescentes que rescatan o valoran ciertas expresiones culturales que han sido reivindicadas como memorias, expresiones musicales, artísticas, el papel que han jugado los sitios de memoria, y una memoria también del asombro. Como no poder creer que esto haya ocurrido en su propio país, y que haya tocado tantas personas de tan cerca, como un trauma, como inentendible, pero para poder desenmarañar o desenredar esta madeja, necesitan mucha mediación de los profes, mucho apoyo.
Y ahí yo creo que el uso de mucha evidencia, o que es un sesgo profesional, pero mucha evidencia histórica y mucha evidencia testimonial es muy importante. Es decir, y esto uno siempre lo dice hasta el cansancio, pero no ser nosotros la voz de autoridad en la sala de clases, sino permitir que haya otras voces, voces diversas, eh, invitar a nuestros estudiantes a investigar en esta lógica más biográfica, más local. En el fondo, no, lo que yo pensaba es como no enseñar dictadura, no enseñar derechos humanos, sino que enseñarles a aprender sobre dictadura y aprender sobre derechos humanos a partir de los propios intereses y de las propias etapas de indagación que ellos puedan llevar a cabo. También yo creo que es muy importante en la lógica de lo que decía antes sobre las memorias de indiferencia, por ejemplo, o la actitud de indiferencia que pueden tener algunas generaciones, que los propios diagnostiquemos con nuestros alumnos, con quiénes estamos trabajando, quiénes son. No es lo mismo enseñar tópicos sobre dictadura a clases que tienen una indiferencia, por ejemplo, vinculada a un rechazo a la violación de los derechos humanos por una cuestión familiar, que una indiferencia más asociada a la sobresensibilización. Por ejemplo, me crié en un contexto familiar donde se hablaba mucho de este tema y ya no me produce nada, por así decirlo, versus una persona que fue criada en un contexto más negacionista y que le produce otro tipo de indiferencia. Entonces hay que incorporar estos diagnósticos en el diseño de nuestras clases, conocer, preguntar, evaluar. Un ejemplo que a mí me gusta mucho decir es, nosotros en la Universidad Diego Portales trabajábamos en una asignatura de Derechos Humanos para estudiantes de Pedagogía Básica y un año nos tocó hacerles un ejercicio de reflexión en base a uno de los resultados del Estudio Internacional de Ciudadanía, ICCS, del 2016, en que fue bien como fuerte porque salieron los titulares y todo, decía un 57% de los estudiantes de octavo básico estarían a favor de una dictadura, si es que esta trae buenas condiciones económicas para el país y para la seguridad, etc. Y la idea era reflexionar sobre por qué ocurría eso y había como unas argumento general sobre que los niños de ahora no les importa. No les importa la dictadura, no entienden lo que son los derechos humanos, no saben lo que es el quiebre de una democracia porque han vivido un contexto de muchas libertades, entonces eso los hace no poner en la balanza lo grave que sería estar en una dictadura. Pero nosotras como equipo docente también pensábamos todo el tiempo que no solamente apoyo a una dictadura, sino que es qué tipo de democracia nosotros les estamos mostrando, en cuál democracia están viviendo, por qué habrían de defender o cuáles son los argumentos para defender a muerte una democracia que no les asegura las libertades que nosotros proponemos teóricamente que les aseguran. Muchos estudiantes de octavo básico viven en contextos súper precarizados, donde la democracia y las libertades son para algunos solamente. Por lo tanto, ¿por qué habría yo de defender un modelo que no me reporta ningún beneficio? Y ahí también el llamado a los profes, y a los profes más jóvenes también, es a vincular quizás estas carencias con ciertas herencias de estos procesos autoritarios. Herencias del neoliberalismo, cuestiones relacionadas con la Constitución, con cómo se construyen los movimientos sociales para hacer demandas que puedan llevar a mejoras. Me parece como súper relevante que se pueda hacer este ejercicio de vínculo porque además nuestros alumnos de media al menos y nuestros profesores más jóvenes vivieron también un contexto de vulneraciones en el marco del estallido y también eso les ha generado como una sensación de decepción. Es decir, como pasan cosas, se violan los derechos humanos y no hay consecuencias, no hay justicia, no cambian las cosas que se pedían que cambiaran. Entonces, se va generando una sensación como súper despersonalizante respecto de nuestra propia historia, que es como, ¿para qué nos vamos a preocupar de esto si en realidad no se saca nada uno con preocupar de esto?
hay cosas más importantes, más urgentes. Entonces, como que me parece que hay una oportunidad para los profesores de promover una mayor conciencia de la posibilidad de ser agentes de cambio en nuestros estudiantes, que está súper decaída, la verdad, yo encuentro. Tras el estallido social, esa como sensación de que se pueden hacer cosas y que hay una especie de esperanza ha ido decayendo, y hay como una brecha, a mi juicio, bien grande entre cómo tú aprendes la historia, reciente o no reciente, si tú piensas que tienes alguna posibilidad de cambiar o no el futuro. Eh, si lo, si lo, si pienso que no, si hay como una sensación de decepción, mi estudio de la historia siempre va a ser anecdótico, más de comprensión, más de ilustración, más de cultura general, o como queramos llamarle. En cambio, si yo lo, lo organizo como docente hacia un poco más de activismo, por así decirlo, relacionado con lo que la ONU dice como educación para los derechos humanos, para facilitar el ejercicio de los derechos, hacer campañas de concientización, buscar cómo intervenir en la comunidad cercana, o hacer conciencia a través de las redes sociales, las herramientas que haya, digamos, eh, me parece mucho más productivo. Y para terminar solamente, quiero mencionar como dos oportunidades que yo considero importantes para que los profesores las piensen en sus metodologías de clases, que son, primero, la oportunidad que ofrece la nueva asignatura de comprensión histórica del presente, que es una asignatura nueva electiva que está en tercero y cuarto medio, que tiene 6 horas de clase a la semana y que se realizan en muchos colegios. También hay otros electivos como de geografía, de economía y sociedad, que también tienen espacios para hablar de estos temas, pero me parece que hay una oportunidad muy buena en comprensión histórica del presente, eh, con objetivos de aprendizaje bastante flexibles, bastante amplios, y yo creo que hay una oportunidad súper importante para que los profesores trabajen con sus estudiantes la historicidad de los fenómenos sociales actuales, es decir, de dónde vienen estas desigualdades, estos problemas, estas injusticias de género, estos problemas medioambientales, estas herencias de la dictadura, estos problemas no sé, en la organización de nuestras fuerzas policiales, todo tipo de fenómenos actuales que tienen una raíz en el pasado, y que nos ayudan a comprender mejor. Y lo último es el tema de los procedimientos, como que nosotros hemos investigado acá en la universidad cómo las profesoras en formación de básica trabajan estos temas, y la verdad es que al empoderarse de ciertos procedimientos se hace mucho más fluido y más productiva la forma en que se enseña tópicos de dictadura y derechos humanos. Y es como habilitar a los estudiantes también por un tema de justicia hacia el diálogo. Entonces, nuestros profesores, al menos en los cursos de verano o cuando uno se junta con sus colegas, una de las como cosas recurrentes que dicen es, pucha, que le falta pensamiento crítico a mis alumnos. No saben dialogar, no saben expresar sus ideas. Entonces ahí la vuelta de la pelota, digamos, sería, entonces, ¿cómo lo hacemos para que ellos aprendan esto sistemáticamente? Y eso significa que en mi ejercicio de diálogo, mi ejercicio de comunicación oral y escrita, en particular oral en las metodologías de educación en derechos humanos, sean sistemáticas, no sean anecdóticas. No es como hacer un debate un día y al otro día volvemos a la clase expositiva tradicional, porque no va a funcionar, sino que le tengo que enseñar a mis estudiantes cómo se emite una opinión, cómo se evalúa información de Internet, cómo se discute respetando los puntos de vista de otros, cuáles son las normas para una discusión, qué estrategias tengo para expresar mis ideas cuando parece que no sé cómo articularlas. Y esos son trabajos como lentos, son trabajos que requieren mucha mediación, pero que ofrecen muchos frutos muy inmensos cuando uno ve que sus estudiantes ya son capaces de seguir adelante con otros temas, cada vez con mayor autonomía,
para expresar su propia opinión, analizar la información, emitir juicios, referir a ideas de otro, evaluar la calidad de un argumento, etc. Entonces, la tentación de querer enseñarlo todo y querer enseñar todos los procesos históricos y todos los hechos y los nombres de todas las personas siempre va a ser muy tentadora para nosotros los profes de historia, pero también hay que dejar espacios en la sala de clases para poder enseñar estos procedimientos de discusión y de comunicación. Eso. Gracias, Daniela, por tu reflexión. Me parece como súper interesante también varios de los elementos que planteas, como en relación, bueno, a las tensiones que mencionabas que existen, ¿cierto?, en el abordaje de estas temáticas y específicamente como en el trabajo que se desarrolla en términos disciplinares con historia. Y también me parece súper interesante, claro, como esta disyuntiva que existe a propósito justo de lo que estabas planteando ahora último, con la transversalidad o la intención de transversalidad de una temática, porque si bien existen como las oportunidades curriculares para poder abordarlo, como el caso de este lectivo de comprensión histórica del presente, muchas veces en las escuelas también decanta en que quien tiene la responsabilidad de trabajar estas temáticas es el profesor y la profesora de historia, y en el fondo también yo me pregunto, ¿cierto?, si es que no se rompe esa barrera de la asignación específica hacia los profesores de historia, cómo pues seguimos reproduciendo estas memorias o de la indiferencia que tú mencionabas, o estas memorias más negacionistas también, donde no se hace parte del espacio como del debate público en el fondo, la importancia o la pertinencia de estas temáticas respecto a quienes son las personas a quienes estamos formando, ¿cierto? Entonces, claro, a mí me hacía mucho sentido justamente por eso, porque en la categorización del abordaje de estas temáticas sobre la asignatura de historia también implica el dejar de lado otras disciplinas que tienen mucho que ver también con pensar o formar una persona como desde la conciencia histórica, desde su propio proceso histórico o de su historicidad y de su comunidad. Y claro, en el fondo es como potenciamos la participación, el diálogo, el posicionamiento ético frente a problemáticas que son sociales y que tienen cierta afectación no solamente sobre ellos como sujetos, sino que también sobre su familia, sobre la comunidad en la que persisten, sobre los territorios en los que habitan. Entonces, desde ahí como que me preguntaba eso también. No sé si quieres hacer algún comentario, Graciela, como a propósito de lo que planteaba Daniela. Bueno, concuerdo en todo lo que, gran parte, salvo un aspecto del currículum, yo tengo una visión oscura de ese ramo, porque no, o sea, para poder aprovecharlo hay que tener un posicionamiento previo. No es porque el ramo electivo te entregue los elementos o las herramientas como para enseñar historia reciente o trabajar memoria desde la perspectiva que lo estamos señalando. Porque la verdad es que ese ramo electivo es como una cosa extraña, yo lo diría así, punto suspensivo. No es ni antropología, no es historia, no es memoria, tampoco es patrimonio, pero hace una mixtura de aquello. Por lo tanto, el profesor tiene que tener un posicionamiento, y yo vuelvo ahí un poco, ¿no? Cómo los profes se pueden posicionar, ¿no? Eh, para integrar los tres ejes, que es historia, memoria y derechos humanos, ¿no? Y cuando hablo de los profes, pienso en los profes de historia, pero también en los profes de educación básica. Eh, y allí creo que trabajando desde la memoria, hay un camino que puede permitir un trabajo conjunto a los profesores que son de distintas áreas, porque abriendo el hilo de la memoria a través de distintas estrategias, eh, se llega a una suerte, se puede conducir un proceso de reflexión y de aprendizaje identitario individual, y la memoria es individual y colectiva a la vez. Por lo tanto, es individual, colectivo, territorial. Uno puede ir por capas, ¿no? Histórico. Y ahí es donde recurre a la historia para contar aquello que está guardado o que se ha señalado en la memoria. Por lo tanto, es como que uno puede seguir el camino, trabajando con las memorias familiares, por ejemplo. Hay varias experiencias de ese tipo.
En relación al diálogo, también estoy de acuerdo. Bueno, esas son metodologías que deberían estar en la formación de los profesores, digamos. El método dialógico, el método deliberativo, ¿m? Y particularmente en lo que se refiere a trabajar con memoria y derechos humanos para la historia reciente, bueno, hay al menos 7 u 8 estrategias que son específicas, ¿no? Porque cuando hablamos del diálogo entre memorias, eso implica aplicar las reglas del método dialógico, pero para las memorias, y eso significa dialogar en igualdad de condiciones, reconocer que cada una tiene una parte del recuerdo y que lo relevante de ese diálogo, de ese intercambio, es la comprensión de las diferencias de los recuerdos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se recuerda distinto? ¿Por qué se enfatiza en aspectos distintos? Cuestión que habitualmente no se resuelve en el aula porque cuando se abre ese pasado van a aparecer esas memorias, por lo tanto hay que integrarlas, hay que ofrecerles un escenario de convergencia en un espacio seguro y regulado que es el aula que trabajan los profes. Y seguro y regulado significa regulado por el método dialógico, regulado también por el respeto a los derechos humanos y eh, seguro en el sentido de que es el profesor o la profesora quien va a mediar para que se produzca el proceso, el diálogo, ese reconocimiento de la diferencia. Y quizás nunca vamos a lograr que las memorias en sí cambien por completo, pero lo podemos hacer, ¿ah? Ahora, no es como controlar el recuerdo, sino que es abrir la posibilidad de la resignificación del recuerdo que se ha transmitido. O sea, una cosa es transmisión, otra cosa, ¿cierto?, es la reflexión y otra cosa es la resignificación. Y yo creo que por ahí muchas estrategias pueden abrir escenarios muy provechosos, ¿no? Y la resignificación es ilimitada, ¿no? Progresiva, ilimitada, ¿no? No te puede tomar la vida, pero la apertura, ¿no? Porque si nos saltamos las memorias sociales que han sido transmitidas, ahí sí que vamos a encontrarnos con un problema no solo ético, sino que un problema teórico. Vamos a volver a pasar la materia sin integrar a los participantes, ¿no? Entonces, y esa apertura al diálogo, distintas estrategias, diálogo entre memorias, así lo llamo yo, tiene que ver con, en el fondo, desmontar ficciones, ¿no? Contribuye a eso, ¿no? Y considerando que el aula es espacio público, desmontamos ficciones, aclaramos vacíos, zonas opacas, y eso con distintos tópicos o nudos de discusión, ¿no? O agentes sociales, depende de qué queramos enseñar. Y, bueno, yo creo que claro, hay un montón de, como de estrategias que se han desarrollado, mucho también desconocimiento respecto al cómo se han utilizado, cuáles son. Por eso también nosotros generamos como un espacio como este y estamos tratando de potenciar este repositorio, justamente por eso, porque en el fondo hay muchas experiencias a nivel local, a nivel regional, que de alguna forma nos pueden entregar algunas luces del cómo abordar estas temáticas en la escuela, haciendo este ejercicio de adaptación, ¿cierto? Al contexto, a las necesidades, al grupo, como decía Daniel, el grupo con el cual se está trabajando, o sea, considerar también, como también dice Graciela, la diversidad de voces que se encuentran en el aula y que en el fondo, desde la perspectiva controversial, la idea es no esconderla debajo de la alfombra, sino que al contrario, o sea, hacer aparecer esas memorias porque es la única forma de abordarlo, de llegar a consensos, de hacer un ejercicio de resignificación que contribuya a la formación de sujetos históricos, reflexivos, críticos, actores sociales, en el fondo, que también puedan ejercer su agencia en el lugar donde se encuentren o desde la posición social que se encuentren. Entonces, claro, en ese sentido, la problematización de las condiciones actuales, ¿cierto?, que se vinculan con ese pasado también es un ejercicio súper relevante para poder pensarse desde una lógica como de historicidad, ¿cierto?, a propósito de los estudiantes. Yo pensaba, así como hace súper poquito tiempo, me tocó hacer una capacitación para docentes, que es algo que hacemos acá en el museo, justamente porque hay
muchísimas inquietudes respecto a cómo trabajar estas temáticas, y ahí aparecían como dos elementos que me parece importante como plantearlos también acá. Uno, tiene que ver, o sea, y me hace sentido con esto de del marcar la distancia o de esta como em, poca identificación o poco acercamiento que existe a veces, muchas veces, sobre todo desde las nuevas generaciones con estas temáticas. em, o sea, ¿qué pasa con estas memorias más migrantes? Que en el fondo es como la diversidad cultural que integran las aulas hoy, en el fondo cómo dialogan también con este pasado reciente, que existen ciertas vinculaciones, pero estamos pensando que son procesos históricos también distintos. Eso como por una parte. Y la otra, lo otro que pasa y tiene que ver con lo que mencionaba Graciela, o sea, como de cuál sería el rol de los docentes frente, o sea, cómo el docente también tiene que tener una definición ética, política previa para poder abordar esta temática como con el profesionalismo en el fondo que requiere el trabajo educativo y docente. Em, ¿De qué manera se puede también gestionar como la desesperanza que tienen los profesores ahora? O sea, también es muy súper cierto lo que decía Daniela, o sea, desde el 2019 en adelante, con la apertura de esta esperanza de transformación social, donde existían más posibilidades de abordar, ahora estamos en un proceso como más bien de retroceso, y eso también ha generado una súper fuerte tensión en los propios docentes, y desesperanza también en cómo hacerlo para poder abordar esta relativización de las memorias, de lo que sucedió, de la historia, ¿cierto? Vincular las violaciones a los derechos humanos, del negacionismo que existe, y más allá del negacionismo, como de la aceptación, de la validación de la violencia política, del uso de la violencia política en estos contextos. Entonces ahí dejo esa preguntita por si alguna de las dos quiere hacerse cargo. Bueno, yo en realidad no me puedo hacer cargo de tu pregunta, solamente aportar algunos elementos. Eh, Creo que los profes necesitan empoderarse, necesitamos empoderarnos un poco más de nuestra sala de clase, y en un ejercicio muy contradictorio, pareciera con lo que acabo de decir, también abrir nuestra sala de clase para que otros colegas nos puedan apoyar. Creo que el trabajo colaborativo en los establecimientos es fundamental, tanto disciplinar como interdisciplinarmente, porque algo que me ha llamado mucho la atención cuando hablamos sobre todo este año, que han habido tantos eventos relacionados con los 50 años, que hay mucha sed, mucha búsqueda de parte de los profesores de cómo abordar estos temas y mucha sensación de poca preparación. Y esa sensación creo que está también traspasada por la desconfianza que tienen las instituciones hacia los profesores y no solamente por una poca preparación real, digamos. Hay profesores que, no sé, que piensan que trabajar educación en derechos humanos es tener un manejo jurídico y excesivamente riguroso, y que van a aparecer unas preguntas que no van a poder responder, lo cual está bien, y podemos decir, realmente no puedo responder esa pregunta. Y hay ciertas categorías que uno trabaja con los estudiantes, como los principios que rigen los derechos humanos, el sentido, cómo se conquistaron históricamente, que son bastante de sentido común, requieren cierta expertise en el enfoque pedagógico, cómo uno lo va a poder abordar desde el punto de vista disciplinar, requieren quizás un poquito de investigación para prepararse antes de enseñar esos temas, pero en ningún caso nuestros profesores no están capacitados para hacerlo. Y ellos se sienten, a veces me ha dado la impresión, poco capacitados o también con mucho miedo a la persecución de parte de los apoderados o de otros o de los cargos más directivos de los colegios. Y ahí el llamado es como a sentirse más empoderado, si bien nuestros marcos legales y curriculares son súper mejorables, hay como un apoyo en nuestras leyes para poder enseñar estos temas, y hay como argumentos pedagógicos y curriculares de por qué llevarlos a la sala de clase. Y también, bueno, convocatorias como esta a compartir experiencias pedagógicas es fundamental, porque cada vez tenemos
contextos más complejos y se nos van acabando las ideas. Y ahí la capacidad de inventiva, de innovación, de creatividad, siempre se va a fortalecer cuando es más en equipo. Entonces, ahí el llamado también es a que las instituciones educativas optimicen su tiempo en espacios de colaboración que sean productivos y no administrativos, reiterativos, con poco sentido, sino que ayuden a fortalecer estas prácticas. Gracias, Daniela. Sí, yo creo que, claro, ahí en ese sentido, como el generar estos espacios de colaboración, quizás muchas veces también los docentes los buscan por otros lugares, o sea, como tratando de buscar como redes de apoyo, justamente porque sienten como poco respaldo institucional para poder trabajar estas temáticas o la inseguridad que tú mencionas. En ese sentido, claro, quizás el llamado también es como a la institución escolar o quizás a los sostenedores, digamos, de las escuelas municipales o de otro tipo, digamos, particulares, que permitan también generar estos espacios de intercambio y de colaboración entre diferentes grupos de profesores. Graciela, no sé si quieres comentar algo como respecto a lo... No, yo estoy, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Daniela. Ahora, yo creo que en el último tiempo, igual los profesores han ido integrando o desplegando estas perspectivas, ¿no? O sea, hace unos años atrás era mucho más difícil y en ese sentido hay un trabajo acumulado del mismo museo y de los lugares, de los sitios de memoria que ha hecho que la escuela no aparezca tan sola en esto, ¿no? Aunque tiende a ensimismarse un poco como sistema. Nos pasa a todos en distintas instituciones, pero no están los profes solos, ¿no? Entonces, eso ha implicado que se desarrollen iniciativas conjuntas, digamos, con otros agentes que están eh, transmitiendo y elaborando memoria, ¿no? Creo que sí falta un poco integrar más esta narrativa explicativa, histórica, narrativa histórica, eh, a donde ya he señalado que el currículum no ayuda mucho, por lo tanto hay que buscar ahí desde el propio trabajo y la lectura, digamos, cómo explicar estos acontecimientos, pensando en jóvenes, porque ellos, como decía, reciben memorias fragmentadas, parciales, y con eso van elaborando sus imaginarios, ¿no? Y sus visiones de lo que fue ese pasado. Y lo que sí, los estudios muestran que ellos sí tienen muy claro las relaciones de poder. O sea, ahí hay un tema. Jóvenes, no es que no tengan claras las relaciones de poder, las relaciones de fuerza, quienes han sido vencedores y quienes no. O sea, eso lo tienen muy claro. Es la narrativa la que hay que ahondar. ¿Cómo explicamos que eso sucedió? Y ahí el currículum no ayuda, por lo tanto, sí hay que buscar esa integración entre una explicación histórica y el trabajo de memoria, que es fundamental. No se puede solo con la historia, ¿sí? Por la intensidad y la presencia de ese pasado en este presente, no se puede. Tiene que integrar memoria social en sentido amplio. Y quizás ahí como complementando y ya quizás para ir cerrando también este espacio, ahí concuerdo con lo que planteaba también Daniela hace un rato, o sea, como incentivar el uso de recursos, o sea, el testimonio tiene una potencia para poder trabajar estas temáticas a propósito como de que la explicación histórica no es suficiente, no se puede abordar completamente desde como el proceso histórico propiamente tal, sino que existe la necesidad de que haya un acercamiento a otro tipo de soportes diversos que nos permitan también y nos interpelen desde otro lugar, que en el fondo nos constituyen también como desde una memoria más individual en diálogo con esta memoria más colectiva. Entonces, claro, aperturar, digamos, la disponibilidad de recursos también es súper relevante para poder hacer ese ejercicio. Si les parece, podríamos como abrir unos 5 minutitos de preguntas para las personas que quieran estar, que nos están siguiendo, que están acá en el Zoom o en YouTube. Y
Sí, hay una pregunta acá en el Zoom que dice, ¿desde cuándo parte la narrativa? Gracias. A ver, las narrativas históricas parten desde que aparece la disciplina y que esta disciplina se enseña en la escuela. O sea, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, la narrativa es el modo de contar la historia, pero no es una forma, sino que tiene que ver con una visión sobre la historia. Entonces, desde el siglo XIX hasta entrado el siglo XX, la narrativa era la del Estado Nacional. Entonces había que enfatizar la figura del héroe, ¿no? Y por lo tanto los programas y los profesores enseñaban, los próceres, ¿cierto? Enfatizaban el proceso de independencia y cómo se conformaba el Estado Nacional. Lo que tenemos que preguntarnos es qué narrativa vamos a integrar para organizar los acontecimientos de la historia reciente. Y ahí podemos hablar desde una narrativa que integre derechos humanos, por ejemplo. Y lo que contemos de ese pasado va a estar organizado con datos reales, con un lenguaje o un discurso en sentido eh, general de los derechos humanos, ¿no? Entonces, o vamos a hablar de una historia social. La historia social tiene otra narrativa. Enfatiza, ¿cierto?, las acciones y acontecimientos de movimientos sociales. Entonces, siempre ha habido una narrativa histórica. Lo que sucede en la historia del tiempo reciente, en el caso chileno, es que el currículum eh, no tiene, o sea, tiene narrativas. Tiene la narrativa de la crisis de la Unidad Popular, tiene la narrativa de la Guerra Fría, todo pasó porque hubo Guerra Fría, ¿sí? Y, pero no hay una narrativa para explicar la dictadura, siempre lo he dicho. No hay. ¿Cómo se explica una dictadura de 17 años? ¿Cuál es la explicación histórica? En el currículum no está. Entonces ahí es donde los profesores tienen que construir esa narrativa según, ¿cierto?, las características de los estudiantes e integrando las memorias. No es que vaya a contar otra historia así, tan distinta, pero los énfasis que puede destacar sobre esa historia van a estar relevados por el mundo social, ¿cierto? Y en este caso algunas conexiones con sus propios territorios o sus territorios en la historia nacional. Entonces, cada vez que se enseña historia hay una narrativa. Lo que pasa es que en el caso de la historia reciente tenemos que ver cuáles son las que están en el currículum, cuáles me sirven, cuáles no, y ese es el problema que tiene el currículum. Claro, el currículum también está mediado por las relaciones de poder y la intención, el contexto histórico en el cual se crea y se actualiza. Entonces, claro, ese ejercicio también no hay que perderlo de vista, digamos, como cuál es la intencionalidad detrás del currículum. Eh, bueno, no sé si hay más preguntas en el chat o en YouTube que nos pueden hacer, al parecer. A ver, voy a consultar si es que hay alguna. Em, Y bueno, no parece que no hay más preguntas, así que vamos a cerrar el conversatorio. Les agradezco muchísimo, Graciela, Daniela, por sus reflexiones, por compartir con nosotras ahora en esta tarde, estas reflexiones que son sumamente potentes también para poder seguir abordando estos desafíos que se desprenden, ¿cierto?, del trabajo y de la enseñanza de la historia reciente, del golpe de Estado y de la dictadura civil militar, ¿cierto?, que nos sigue interpelando desde ese pasado hasta hoy. Así que bueno, les quería agradecer la participación, sus reflexiones también, el trabajo y la disposición también para ser parte de esta iniciativa que yo les comentaba al principio, es el repositorio de experiencias educativas de abordaje de estas temáticas. Y bueno, en el chat estaban también las bases, por si les interesa poder postular, nos interesa mucho poder recabar también estas experiencias, justamente por lo mismo que hablamos hace un rato, porque existe esta necesidad de compartir. O sea, es una de las formas de poder abordar y de poder desarrollar estrategias que nos permitan eh, adaptar experiencias para nuestros propios contextos y leer también a nuestros estudiantes y leer también a nuestras comunidades educativas. Así que
Ahí se abre la invitación, va a estar abierta la convocatoria hasta el 24, hasta el 14 de enero, y nuestra intención es lanzar este repositorio en el mes de abril del próximo año. Así que eso, queda la invitación abierta, y agradecemos también la participación de todas quienes nos han acompañado, tanto por el Zoom como por el YouTube de UNESCO, que nos estaban siguiendo también en línea. Así que eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Daniela, Graciela, y a todos quienes nos acompañan y nos saludaron por ahí también, a Natalia, a Marcela, a Mili, que nos dieron sus saludos, a José Flores, ahí por ahí también estudiante de trabajo social de la UNAV, así que tenemos diversidad de personas que nos acompañan. Así que muchísimas gracias. Chao, que le vaya súper.